regresa, por supuesto, ya en su tercer bloque. Y también lo anunciado, nuestros temas propuestos para la edición de hoy tiene relación con la movilidad, uno de los conceptos que ya nosotros estamos, pero escuchando a diario, ¿verdad?, en medio del aumento de los casos de coronavirus, de la pandemia, y que motivan a las autoridades a determinar todas estas medidas restrictivas que a todos nosotros nos afectan, ¿verdad? Acá lo vivimos, en Chillán hemos vivido de todo, vivimos en su momento, en marzo, una cuarentena, un cordón sanitario, duró alrededor de 23 días, que tenía, por supuesto, el objetivo de bajar la movilidad y de esa manera evitar las aglomeraciones para seguir aumentando el riesgo de contagio. Hoy día la medida restrictiva más evidente, ¿verdad?, se remonta a esta restricción vehicular que hemos estado sometidos los chillanejos, chillambejanos y sancarlinos acá en Ñuble desde hace unas 2 semanas. Pero estas medidas tienen efecto efectivamente en la reducción de la movilidad de las personas. Bueno, fíjense que hay un estudio del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, sus iniciales, que realizó, yo diría que el primer estudio que alude a la región de Ñuble, a los efectos que han tenido estas medidas restrictivas en la disminución de la movilidad en la región de Ñuble. Bueno, el estudio consideró región de Ñuble y región del Biobío, así que vamos a conocer de qué se trata el estudio, los resultados especialmente y el análisis de las medidas restrictivas en la movilidad con uno de los representantes de este Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, Sebastián Astroza, investigador, por supuesto, de esta entidad, a quien saludamos, damos la bienvenida aquí a Tarde, pero no tanto, y agradecemos, por supuesto, el llamado de Radio La Discusión. Sebastián, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, estoy muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar esto. Sebastián, entremos en materia, que este estudio, ¿qué es lo que dice en relación a Ñuble y qué, respecto a por supuesto, a la reducción de la movilidad en Ñuble, y qué medidas restrictivas se consideraron para llegar a esos resultados? Básicamente nosotros analizamos 3 medidas restrictivas, que fue primero el cierre de establecimientos educacionales el 15 de marzo, y luego el cordón sanitario en Chillán y Chillán Viejo y la cuarentena en Chillán y Chillán Viejo. Y nosotros analizamos datos de movilidad, que a todo esto son parte de una colaboración del centro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con Entel. Y debo decir que todos los datos que miramos son a nivel agregado, no anónimos, no hay manera de identificar a ninguna persona, son totalmente anónimos. Y nosotros vimos a través de esos datos cómo cambiaron los movimientos de las personas en relación a un periodo de base o de referencia. La referencia para nosotros es del 1 al 15 de marzo, las primeras 2 semanas de marzo, y en base a eso vemos la movilidad, sabemos la movilidad que hubo esa semana, que podríamos considerar normales, entre comillas, y vemos qué tanto varió la movilidad respecto a esas semanas base. Y vemos que luego del cierre de los colegios en las diferentes comunas de Ñuble, hay una baja de movilidad, la reducción es cercana a un 40%, luego del cierre de establecimientos. Luego aparecen el cordón sanitario y la cuarentena, y en general, para Chillán y Chillán Viejo, por ejemplo, la reducción de movilidad se mantiene en ese nivel, de un 40% de reducción de movilidad. Sin embargo, apenas se levantan esas medidas, cuarentena en particular, empieza a aumentar la movilidad de nuevo y desde mediados de mayo en adelante, la reducción de movilidad en la región ha sido cercana al 20%. En Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, Bulnes, por ejemplo. Ya, o sea, hay un 20% al tiro que aumentó la movilidad desde que se soltó la cuarentena y el cordón sanitario acá en la intercomuna, al menos Chillán Viejo. Claro, como en una cosa de 2 semanas después de que se levantaron esas medidas, ya la movilidad aumentó. La reducción no es tanta, solo de un 20% con respecto a una semana normal sin pandemia, digamos. Ok, llama la atención que consideraron ustedes también la suspensión de clase, ¿ah? Lo identificaron como una medida restrictiva bastante importante.
Claro, porque si uno se imagina, son muchos viajes que son por ese motivo, ya sea por los mismos niños y niñas yendo a colegio o estudiantes universitarios, también los padres que los van a dejar, digamos, o en alguna familia. Entonces esperábamos que fuera una cantidad razonable de viajes que se reducían. Sin embargo, si uno mira los datos del último mes o de la última semana, hay solo un 20% de reducción de movilidad, lo cual, si uno se pone a pensar, quizás no es tanto, teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que están cerrados los establecimientos educacionales. Ok. ¿Se da cuenta de lo que pasó después? Eso no te entendí. Si me lo puedes repetir. O sea, después de esto, claro, aumenta en 20% y queda en un 20% la movilidad, pero sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. Lamentablemente, todavía no hemos procesado los datos que hablan de las nuevas medidas que hay en Ñuble, en San Carlos, en Chillán y Chillán Viejo, por ejemplo, la restricción vehicular que tú mencionaste. Todavía no hemos procesado los datos, solamente lo que reportamos son hasta el 19 de junio. Y entiendo que esas medidas restrictivas empezaron el 22. Así que todavía no las hemos evaluado, pero sí, obviamente está en nuestro horizonte de cosas a hacer pronto. Y esperamos ya la próxima semana tener mucho más claro la película respecto a esas restricciones. Pero todo lo que te he hablado es hasta el 19 de junio. Sí, estaremos expectantes, por supuesto, si ustedes lo permiten tener acceso a aquello. Sebastián, igual, pongámonos en la situación de que en la movilidad hoy día sea del 20%, se haya bajado 20%, los parámetros actuales de movilidad ahora, en estos momentos, considerando este 20%, ¿se ajustan a la norma permitida o debería ameritar nuevas medidas de restricción? Yo la verdad es que no soy un especialista en epidemias ni nada, no, pero sí sé de que, por ejemplo, el grupo de proyecciones de contagiados y fallecidos de la Universidad de Concepción ha comentado de que una reducción de movilidad que se podría considerar buena en el sentido de combatir este virus sería cercana a un 60 o 70% de reducción. Si no se compara ese número, la verdad es que estamos bastante lejos, ¿ya? Ahora, repito, yo solamente estoy citando a otros especialistas, la verdad es que yo no lo soy. Tampoco creo que me corresponde evaluar si se debiese o aplicar alguna medida extra a las que ya se están aplicando, pero lo que sí me gustaría concluir de los datos que nosotros tenemos es de que, independiente de cuál sea el número exacto, hay una gran cantidad de personas en la región que se siguen moviendo. Y la pregunta quizás es ¿por qué? Y obviamente con mis datos yo no soy capaz de responder a esa pregunta, pero sí quizás se podría tratar de pensar de esto como un problema de múltiples factores. Hay personas que necesitan viajar por alguna precariedad de ingreso, porque necesitan comer, personas que tienen acceso a servicios limitados y necesitan moverse, personas que quizás no la han tomado en la seriedad del asunto. Es una combinación de cosas y quizás este problema se debiera atacar así, pensándolo como algo que es multifactorial o que tiene múltiples factores. Claro que sí, considerando sobre todo que lo que dices tú, en el momento de las restricciones más severas, por decirlo así, o más extremas, como son la cuarentena, cordón sanitario y suspensión de clases, llegamos al 40%, o sea, todavía había gente movilizándose incluso bajo ese escenario. Claro, exactamente. Ahora, Sebastián, que el comercio está abierto, por ejemplo, me imagino que eso es una fuente de alta movilidad, aunque parezca obvio decirlo, ¿verdad? ¿O crees tú que la gente toma conciencia y al final no suele no ir, digamos? ¿Es una fuente el hecho que el comercio está abierto ya? Mira, nosotros miramos en detalle los movimientos hacia el centro de Chillán. Digamos, Avenida Collín, Argentina, Ecuador, Brasil, definiendo el centro así, donde gran parte del comercio está ahí, ¿cierto? Y miramos la reducción de movilidad hacia esa zona de parte de los habitantes de Chillán y Chillán Viejo, digamos, y vimos, digamos, en un principio, de hecho, desde que se cierran los colegios hasta los primeros días de abril, vimos una reducción de movimientos hacia el centro de un 75%,
que es bastante, digamos, una reducción muy pronunciada de la movilidad hacia el centro de Chillán. Luego, durante la cuarentena de Chillán Viejo, se mantuvo a esos niveles de reducción de movilidad. Se libera la cuarentena y empieza a subir de nuevo la movilidad. Y, digamos, desde mediados de mayo hasta mediados de junio, la movilidad hacia el centro de Chillán, la reducción de movilidad era cercana a un 30 y algo %. Y eso es más o menos los números que manejamos hasta mediados de junio. O sea, al principio hubo una gran reducción, pero después de soltar las cuarentenas, esa reducción no es tan grande, es solo de un 30 y algo %, 35%. Claro, y estamos hablando de la movilidad, digamos, hacia el centro, claro. Sí. Claro, y eso, por supuesto, uno puede presumir entre los factores esta normalidad que ya llevamos nosotros desde que se levantó la cuarentena en el comercio, en la actividad comercial, porque uno va en la mañana al centro y acá es como cualquier día normal, pues me imagino que algo estará pasando también similarmente en todas las comunas que no están en cuarentena hoy día. Claro, sí, o sea, justamente nosotros queríamos, eso es una percepción que uno tiene, pero claro, queríamos ponerle números de alguna manera, tener un número, algo que decir con una base en datos, ¿ya? Pero sí, tienes la razón, yo también tengo esa percepción. Ahora, Sebastián, ¿cómo uno puede también a partir de estos datos ir percibiendo el comportamiento ciudadano, considerando que conocíamos en su momento estudios de, por ejemplo, otras instituciones, Espacio Público, parece que fue uno que estableció certeramente que en una encuesta en Santiago, el 54% de la gente encuestada decía que ellos tenían al menos un integrante familiar que tenía que salir, pese a que hubiera una cuarentena obligatoria, tenía que salir igual por motivos laborales, digamos. Eso desmitifica un poco el hecho de que la gente tenga que salir irresponsablemente, digamos, que no sea consciente de las medidas sanitarias y que tenga que salir efectivamente por necesidad. Sí, obviamente eso es importante. Nosotros también tenemos en un estudio aparte, digamos, a de movilidad, hicimos una encuesta a nivel nacional con varios investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, de la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción. De hecho, creo que acá en la radio de discusión también, en marzo o en abril, estuve hablando sobre eso. Sí, ahora me estoy acordando que estuvimos también conversando acá. Sí, creo que sí, justamente contigo. Y ahí nosotros encontramos dos cosas que eran súper interesantes, que iban en la dirección que tú me comentas. Primero, de que le preguntamos a las personas qué posibilidad habían tenido de teletrabajar o trabajar desde la casa durante la pandemia, y nos dimos cuenta que para personas de altos ingresos, el porcentaje de personas que teletrabajaban era cercano al 80%. Pero si uno miraba los bajos ingresos, el porcentaje de personas que trabajaban desde la casa era un 20%. Era totalmente lo contrario. Y además encontramos que las personas de bajos ingresos estaban mucho más preocupadas que las personas de altos ingresos de contagiarse del virus. Y eso muestra de que estas personas que tienen más necesidades tienen que salir, tienen que exponerse, tienen que, digamos, ganarse el pan para comer, y eso es lo que un poco puede estar explicando esto. Pero eso en base a otro estudio, una encuesta más que nada, con datos de movilidad como los del primer estudio que te comenté, es bien difícil de medir eso, no es tan sencillo. Ok. Tú hablabas al comienzo, Sebastián, de que también el estudio va a considerar los efectos de la restricción vehicular aquí en Chillán, claro, y en Chillán Viejo y San Carlos, que las tres comunas que están con esta medida vigente hace un par de semanas acá. Y, bueno, es un motivo de debate, porque las autoridades sanitarias, al parecer, no fueron las que determinaron estas medidas. De hecho, los decretos para determinar esta restricción vehicular son de corte de facultad del Ministerio de Transporte. Entonces, ahí viene el tema de, es una medida no es sanitaria, sino una medida restrictiva para ordenar el tránsito, pero entendiendo sobre el fundamento de ello, de que de esa manera se puede reducir la movilidad en el centro, pero por otra parte hay quienes dicen que ello va a llevar a una aglomeración de la locomoción colectiva y que para efectos sanitarios va a ser contraproducente. No sé si
un estudio de las características de las que ustedes están procesando nos va a arrojar bastante luz sobre aquello. Mira, todavía no hacemos el procesamiento de eso en particular, pero obviamente nos interesa estudiarlo. Ahora, así especulando, digamos, lo que se podría hacer es tratar de determinar cómo ha sido la movilidad en zonas donde se considera que hay mayor nivel de ingreso y por lo tanto mayor acceso al automóvil, ¿ya? Y eso quizá hay que también considerarlo cuando se discute este tipo de medidas, es que no todo el mundo tiene acceso al automóvil y quizá una restricción vehicular es una restricción justamente para un grupo de personas que tienen automóvil y que tienen la capacidad de moverse y no son esencialmente los que están siendo más afectados con esta pandemia. Entonces hay que también mirarlo desde ese punto de vista. Lamentablemente no tengo datos de Chillán en la cabeza ahora mismo respecto a la tenencia de automóvil, pero por ejemplo en Concepción o en el Gran Concepción es bien poca la porcentaje de hogares que cuentan con un automóvil. Entonces no hay que pensar también que esta medida de restricción vehicular de cierta manera está enfocada en un sector de la población. Claro que sí. Ahora, Sebastián, te quería llevar al tema de los mensajes, ¿verdad? Esto, la comunicación del gobierno de los mensajes hacia la población. ¿Qué piensas tú? ¿Sería recomendable hoy con esta leve mejoría que está acuñando ahora el nuevo ministro de Salud? ¿Cómo puede ser interpretada considerando que el anterior, ¿te acuerdas tú del anterior ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando habló de nueva normalidad? Parece que ya hay un relajo generalizado y gatilló en todo ya lo que sabemos que vino de los casos de coronavirus, pero esta leve mejoría, ¿cómo puede ser entendida por la población? Te lo pregunto más que una pregunta personal. Sí, la verdad, claro, yo soy especialista en movilidad, transporte. La verdad es que desconozco los códigos de los medios de comunicación y códigos políticos al respecto. Aunque claro, mi opinión personal, en base a ningún estudio, es que claro, sí, hablar de leve mejoría o ese tipo de cosas, obviamente pueden generar un efecto de confianza en la población, ¿no? Ahora entiendo que esa leve mejoría es como a nivel país, habría que ver exactamente qué está pasando en la región y también, que es una cosa que también tenemos como meta, que no hemos podido hacer, pero tenemos como meta también estudiar movimientos entre regiones, que eso puede ser importante porque por más que una región que no sea la de nosotros esté bien, hay que también pensar en cómo se está moviendo hacia la región o desde la región, desde otras regiones. Y eso también puede influir a fin de cuentas. Quizás no basta con que la región esté bien, sino que tiene que ser una mejoría en, no el promedio, sino que de todo al mismo tiempo. No sé si me entiendo. Sí, claro. Así es, interesante, por supuesto, como insumo, así es para determinar aquello. Sebastián, bueno, ahora me acuerdo perfectamente de lo que conversamos la otra vez porque te voy a preguntar la misma pregunta, digamos, pero cuéntanos un poco más de esta investigación conjunta que hacen, ¿verdad?, como Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que abarca 3 importantes casas de estudio. Sí, mira, nosotros lo que hicimos fue una encuesta a finales de marzo, donde a nivel nacional, que la compartimos a través de redes sociales, email y aplicaciones varias, y les preguntamos a las personas un poco acerca de cómo se habían movido la semana antes del cierre de colegio y la semana después del cierre de colegio. Y eso a nosotros nos permitía entender un poco qué cambios habían en la movilidad, en el uso de medios de transporte, antes de pandemia y después de pandemia. Y además les preguntamos a las personas acerca de preocupaciones que tenían, como qué tan preocupado usted está de contagiarse, qué tan preocupado usted está de que algún familiar se contagie de coronavirus. Y les preguntamos también ciertas opiniones que tenían las personas. ¿Usted cree que el sistema de salud va a mejorar después de la pandemia? ¿Usted cree que la seguridad social en Chile va a mejorar después de la pandemia? Ese tipo de preguntas. También sobre uso de comunicación remota. Queríamos ver si aumentó la comunicación con familiares a través de videos,
a través de texto, a través de voz, no solo con familiares, también con compañeros de trabajo, compañeros de estudio y así. Y analizamos los datos de esa encuesta y nos dimos cuenta, justo lo que te comentaba, de que había como un segmento de la población que era como por así decirlo, el que estaba más afectado por esta pandemia, en el sentido que tenían que salir a trabajar, que era el segmento de bajo ingreso, estaban más preocupados de contagiarse, son los que tenían menos esperanzas de que esta pandemia tuviera un efecto positivo en Chile como sociedad en el futuro, digamos, después de pasar la pandemia. Y así, eso fue un poco lo que detectamos con esa encuesta. Y lo que es interesante es que algunas de las personas que respondieron a esa encuesta nos proporcionaron su email, así que luego, digamos, a mediados de mayo, los volvimos a contactar y les preguntamos acerca de cómo veían la situación ahora, porque es muy diferente, quizás uno lo vivió personalmente, muy diferente tu opinión al respecto a este tema que tenía a finales de marzo con la que tiene ahora. Muchas cosas han pasado. En marzo no conocíamos bien este virus, creo yo. Y ahora han pasado tantas cosas y queríamos saber cómo cambia su opinión. Y eso es algo que estamos justamente ahora analizando y que pronto esperamos poder tener un reporte más elaborado. Pero se notan ciertos cambios en las opiniones de las personas hasta el momento. Mira. Sí. Oye, Sebastián, tremenda labor que están realizando. Ustedes son 3 universidades, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el trabajo, la experiencia de trabajar conjuntamente y ya consolidarse como un centro de estudio que genera importantes insumos como el que estamos hablando, especialmente para las regiones donde escasean siempre la investigación aplicada, ¿verdad? Claro. Sí, mira, mi experiencia personal ha sido súper buena porque dentro del equipo soy uno de los investigadores más jóvenes y obviamente me ha servido para poder tener colaboración con universidades tan importantes como son la Universidad de Chile y la Universidad Católica. También quiero destacar, y quizás sería bueno que las personas que están escuchando ingresen a la página del instituto, que es ISI.cl, ISCI, Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, donde no solo lo que he conversado hoy día, sino que hay un montón de cosas que está realizando el instituto respecto a coronavirus. Por ejemplo, están en el mismo hospital en Chillán, están optimizando los turnos del cuerpo médico, ¿ya? Tratando de ir con un problema de optimización, encontrar la mejor manera de distribuir a estos trabajadores que están combatiendo el virus, de tal manera de disminuir la probabilidad de contagio. También idearon, no estoy hablando de ellos, sino que otras personas del centro, idearon una manera de poder revisar la información de la maquinaria de la UCI desde la casa, cosa que un médico que quizás que tiene mucha experiencia con ese tipo de maquinaria, de leer los datos y de interpretarlos, quizás está contagiado, está en cuarentena, pero de todas maneras tiene acceso a la información de su teléfono y puede dar indicaciones a quizás personal médico que tiene menor experiencia. Y ha sido un montón de cosas más. La verdad es que quizás no las tengo todas en la memoria, pero hay un montón de cosas en las que el instituto está trabajando. En Chillán, en Concepción y en muchas otras ciudades de Chile. No, tremendo aporte porque, claro, generalmente la opinión pública, los medios destacan, digamos, a los funcionarios de la salud, ¿verdad?, la primera línea, pero ustedes vienen siendo como una especie de línea paralela, pero desde el punto de vista de la ingeniería aplicada, gracias a lo cual podemos tener muchos datos y no solamente datos, como dices tú, sistemas informáticos que permitan mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de los sistemas que manejan los sistemas también hospitalarios o las redes hospitalarias públicas en el país. Así que un aporte pero importantísimo, lo dice Sebastián, www.isci.cl, donde podemos apreciar a investigadores nuestros como tú, ¿verdad?, de la Universidad de Concepción, en este tipo de investigaciones. Sebastián, te quiero agradecer enormemente este tiempo con Tarde pero no tanto, para poder nosotros y nuestros auditores conocer la realidad de estos estudios tan importantes para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estaba entonces la conversación con Sebastián Astroza, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, quien nos daba a conocer en exclusiva aquí en Tarde Pero No Tanto este resultado de las investigaciones que hicieron ellos para relacionar entonces los efectos de las medidas que tuvieron, las medidas restrictivas como la cuarentena, cordón sanitario, suspensión de clases, recordarán ustedes, desde el mes de marzo, en la reducción de la movilidad acá en la región de Ñuble. Vamos a seguir haciendo Tarde Pero No Tanto, regresamos con mucho más.